Presidente, buenos días. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy, Campeche Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, antes que nada, la dirección editorial del Grupo Cantón le desea, o más bien dicho, se congratula de su recuperación por COVID-19. Ahora, señor presidente, con base en el tema de la conferencia de hoy, que es el pulso de la salud, hay un punto que usted ha tocado en reiteradas ocasiones, que es que México tenga un sistema de salud digno. Con base en lo anterior y en este orden de ideas, usted ha planteado que hay un déficit de médicos en todo el país. Referente a esto, usted por acuerdo presidencial designó ampliar a los médicos residentes en todas las instancias de salud. En consecuencia, lástimamente no está el maestro Robledo para poder abordar ese tema. Sin embargo, estoy seguro que el doctor Alcocer, en su defecto el doctor Hugo López-Gatell, podrían ahondarnos en esto. El cuestionamiento aquí, señor presidente, sería que con base en esta ampliación de médicos residentes para mejorar el sistema de salud y en todo caso para la aplicación de vacunas de COVID-19, ¿cuál sería el plan que tiene el gobierno federal para las residencias médicas, tomando en cuenta que donde antes entraban 3,000, hoy entrarían 8,400, no sé, por decir un número? ¿Tendría ya el gobierno federal alguna estrategia para toda la infraestructura que competa esta ampliación de médicos residentes? Muchas gracias, señor presidente. Pues es muy buena tu pregunta, que tiene que ver con la política de salud. Desde antes de la pandemia, cuando no esperábamos esta terrible situación, iniciamos un recorrido por el país visitando hospitales, haciendo un diagnóstico que encontramos pues un tiradero de obras inconclusas, centros de salud, hospitales no terminados, muchos. Y desde luego falta de médicos, de especialistas, falta de infraestructura, obras inconclusas, falta de médicos, de especialistas. Todavía tengo en la memoria que visitamos 3 hospitales en Yucatán del IMSS Bienestar, hospitales de 40, 50 camas, y los 3 sin médicos pediatras, los 3. Y así, faltando personal médico. También 80,000 trabajadores de la salud contratados por honorarios eventuales, algunos con antigüedades hasta de 20, 30 años. Entonces, bueno, el desabasto de medicamentos, la gran corrupción en la compra de medicamentos, una cosa vergonzosa. Más que eso, injusta en extremo, porque robarse el dinero de las medicinas ya es el colmo. Bueno, por eso se decidió, a ver, vamos a levantar todo el tiradero, vamos a rehabilitar hospitales. En eso estábamos definiendo nuestro plan. Se creó el INSABI, se decidió aumentar el presupuesto en 40,000 millones de pesos para que no faltaran los medicamentos. Se decidió comprar los medicamentos en el extranjero para romper con el monopolio y las mafias que se dedicaban a la venta de los medicamentos al gobierno, traficantes de influencia,
asociados con políticos. Bueno, y decidimos echar a andar, ¿no?, todo el plan nuevo. También la gratuidad. Decidimos que no se iba a cobrar los medicamentos y que también la atención médica iba a ser gratuita. Se estableció en una reforma constitucional el principio del derecho del pueblo a la salud. En eso estábamos ya trabajando para mejorar el sistema cuando viene la pandemia, nos llega la pandemia. Esto nos hace apresurarnos en todo ese plan, que significó pues rehabilitar y terminar hospitales. Ya vamos a informar bien. Nos ayudó mucho la Secretaría de la Defensa. Deben de estar ahora administrando como 32 hospitales que terminaron, estaban inconclusos, los equiparon. Nada más en el caso de la Defensa. Marina hizo lo propio, el ISSSTE, el Seguro, INSABI. Más para ponerles un ejemplo, vamos a Hermosillo a supervisar lo de este hospital que estaba en proceso, pero estamos también por visitar Querétaro. Es un hospital estatal, también terminado, con participación de la Federación y del gobierno del estado de Querétaro, un hospital que se está concluyendo igual y ya está terminado prácticamente, nada más que estaba siendo utilizado para atender a enfermos de COVID, un hospital que llevaba mucho tiempo abandonado en Gómez Palacio, Durango. Todavía me queda pendiente, no lo voy a olvidar, un hospital que dejaron tirado en Juárez, que hasta lo inauguraron, pero era nada más la pura fachada. Y ahí ese hospital lo tenemos todavía pendiente, y otros, porque no hemos podido, pero se han terminado más de 50 hospitales. Se contrató a personal, pues también más de 50,000 trabajadores por la pandemia. Se compraron equipos médicos y se tomó la decisión de apresurar el mecanismo para que se garantizara que en México haya los médicos suficientes. Fue como un crimen. Dicen que en política a veces los errores son como crímenes. El haber dejado abandonada la salud, el haber impedido que se formaran médicos, es realmente lamentable que no tengamos los médicos que necesitamos, que no tengamos los especialistas que necesitamos. Entonces, por eso se adelantó todo el programa. Hablamos, por ejemplo, de los medicamentos de los niños con cáncer. Estamos ya abasteciendo, que no falten los medicamentos, pero hay solo 25 pediatras, cirujanos, especialistas en atender cáncer de niños en el país. 25.
Bueno, en el caso de los medicamentos nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían. Entonces, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse, ¿sí?, para seguir ellos acaparando las compras, aún con la participación de la ONU. Y miren, ya llevamos más de 2 años. Todavía era yo presidente electo cuando me di cuenta de que tenían el control estas empresas de todo lo relacionado con la venta de los medicamentos. No se podían importar medicamentos, todo se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces abrimos para comprar los medicamentos en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India. Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios. Por ejemplo, estos medicamentos para niños de cáncer los produce una empresa en México, PISA, que los dueños, con muy buenas relaciones políticas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno, porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos. Entonces, como somos perseverantes, aunque nos lleve tiempo, se va a resolver y ya vamos avanzando en este propósito. Pero entonces llego a tu pregunta. Por eso dije que era muy importante, porque me permitía decir cosas que tenía ganas de informarle a los ciudadanos de todo lo que se está haciendo. Entonces, ya se amplió el número de becas para especialistas y está abierto el programa para que los que quieran especializarse en el extranjero lo puedan hacer. Van a tener becas y vamos a procurar que aumente el número de especialistas. En el tiempo que estemos en el gobierno, vamos a aumentar el número de especialistas con más oportunidades para los médicos que quieren estudiar, que quieren seguir adelante con una especialidad. Y sí me gustaría que el doctor Jorge Alcocer les explicara cómo empezamos y cómo vamos a ir hacia adelante en esto de la especialización de los médicos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Sí, el tema que ha cubierto realmente, lo digo pocas veces, señalo la palabra excelencia. El señor presidente lo conoce, le llega al corazón y desde luego siempre ha estado todos los días atendiendo esta importante contribución para el ser humano, mantener su salud. Y la epidemia, sin entrar más en detalles, la epidemia, la pandemia ha enseñado, ha ayudado a valorar la salud. La salud hoy es diferente y en consecuencia a los médicos, al sector salud, y hablo del sector salud, que es una de las principales acciones tomadas desde el primer día de este gobierno, es ya
integral. No hablamos del IMSS, del ISSSTE, de lo que sucede en Pemex, lo que sucede en los estados, sino a nivel integral, y ese es un avance que también fue ayudado por las necesidades de la pandemia. Y tan solo quisiera yo 2 puntos, uno que me pide el señor presidente, y efectivamente en ese recorrido que tuvimos en los primeros meses de la gestión por los hospitales o regionales del IMSS Bienestar, veníamos platicando de ese punto. ¿Cuántos? La pregunta fue rápida, clara, como las hace el señor presidente, de cuántos médicos tiene México, con cuántos se cuenta y cuántos necesita. Esto desde luego abrió de inmediato, no voy a ser muy detallista, a hacer contestar esa pregunta numérica, pero también hay que ver en otro aspecto su distribución y la disponibilidad de esos médicos fuera de las ciudades. 200,000 profesionales de la salud, en términos generales, se requerían después de un abandono en la formación por diferentes razones económicas, políticas y desde luego de no poner atención a este ámbito profesional, si bien estaba encauzado en la medicina curativa la mayor parte de los profesionistas de salud. Incluyo esto a los especialistas y a los médicos generales. 200,000 como número de déficit de partida, de los cuales 123,000 se requerían médicos generales que estuvieran trabajando y estuvieran comprometidos en la labor importantísima de un buen médico general. Y 76,000, estos números fueron acotados por varias consultas en varios momentos y comparadas con los a nivel de otros países que tienen desde luego un camino adelante en cumplir con su derecho a la salud. Estos especialistas tienen una necesidad de seguir atendiendo a los problemas que se tienen en México con una reorientación. Segundo punto, la reorientación a la prevención, no a la medicina curativa. Esta medicina, hasta en estos 36 años progresivos de abandono en la política de la formación de profesionistas, pues era, repito, curativa y además derivada por considerar o aplicarla a una medicina privada. Esto afortunadamente se ha logrado reorientar y hoy la atención primaria a la salud, como fue anunciado unos cuantos meses después del inicio en 2019, es lo que debe y está rigiendo las necesidades de nuestro país, que coinciden en tener, como muchos de los países que lo han logrado con esta reorientación, esta necesidad de atender donde en las comunidades, en las familias, donde se genera y se deben resolver, prevenir más del 80% de las enfermedades y no esperar a una acción mucho más cara, pero ligada a subsanar algo que se descuidó. Esto desde luego nos llevó en la segunda orientación o señalamiento que quiero dejar claro, nos llevó a romper la barrera infranqueable de los últimos años de la formación de especialistas porque no había presupuesto o porque no se tenía el interés en dar este camino. Y entonces, en este año ya, ustedes lo vieron, el examen nacional de residencias, que fue puntualmente transparente y desde luego con la calidad que se requiere para atender a la formación de especialistas, se duplicó, 20,000 de ellos comparado con 10,000 máximo que se estaban teniendo en los últimos años. De seguir con ese camino, hubiéramos tardado 10, 15 años en hacer lo que ya estamos haciendo en este primer año de formación nueva de especialistas. Ahí todavía hay piezas importantes y por eso tenemos ahora en próximos días el acercamiento dentro de la integración de profesionistas que trabajan todavía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es la única institución donde se forman médicos familiares
y la pieza que en otros países les llaman diferente de médico familiar es el que tiene más esa dinámica de inicio en la casa y no solo en el centro de salud, no solo en el hospital. Estos médicos familiares, tan estaba cambiada la mentalidad del médico, el médico joven que quiere hacer una especialidad, que sobraron plazas de esta oferta de medicina familiar y se tuvo que, a los que no tuvieron la posibilidad de entrar en otras de las más llamativas especialidades, hablar con ellos, convencerlos que la medicina familiar puede ser y debe ser la base para otra subespecialidad. Este es un ejemplo de lo que estamos cambiando y junto con ello, el último es la formación de médicos generales. No debe ser como se estaba dando, debe estar ubicada en la familia, en la comunidad y desde luego a nivel de las primeras instancias, centros de salud, casas de salud, y con ello colaboran directamente las universidades Benito Juárez que están en todo el país con ciertos matices de formación y son carreras de medicina de primera calidad y que desde luego tienen estos elementos. Junto con ello, en la Ciudad de México, ustedes saben, hay una Universidad de la Salud que está también recientemente, el año pasado se inició y que es otro de los ejemplos que también en los estados está cundiendo con nuevas escuelas de medicina donde la calidad del médico general va a sustentar lo que también integralmente hace el especialista, un nuevo especialista que considero que está volviendo a aparecer en nuestro país en estos días. Esto es el términos general lo que estamos haciendo en una plataforma interinstitucional, porque está la SEP, está desde luego lo que ya señalé, los estados y la necesidad de conducir esto con gran parte de los planes de gobierno y los programas prioritarios de atención y desde luego de la cobertura del bienestar, que son parte de la misma necesidad ante el ser humano que enferma o que no debe enfermar. Eso. Muchas gracias. Señor, bueno, en esencia de 8 o 10 mil residentes ya pasó a 20,000. Y aquí hay algo que también quiero destacar, porque todo esto está lleno de detalles. El examen de admisión de los residentes se cuidó para evitar la corrupción y el influyentismo. Y lo otro que es complementario es que ya se tienen acuerdos con varios países para que vayan a estudiar especialidades médicos mexicanos. De modo que vamos a ampliar este proceso de formación. Sí, así tenemos contemplado el sexenio. A ver, nada más aquí, ¿cuántos neumólogos teníamos antes de la pandemia? ¿O cuántos tenemos? ¿Cuántos infectólogos? A ver, para que entendamos cómo estábamos. Sí, esta es una pregunta muy importante porque empieza de cuántos cirujanos, cuántos pediatras, que es escalofriante saber que no teníamos ni el 0.3 que tendríamos de lo que recomienda la OMS y que esto requeriría de 10 veces más. ¿Cuántos ginecobstetras? O sea, las especialidades llamadas troncales, centrales, y donde destaco esto
pues no es porque me promueva yo, ya estoy viejo para promoverme, ¿cuántos internistas hay? Estas son las especialidades que son centrales para la atención médica. Y sin embargo, todas están deficientes en todos los estados, incluyendo también en las ciudades. La pandemia nos hizo ver de la necesidad de quienes atienden a los enfermos. Se manifiestan principalmente por afección pulmonar, esto es conocido de todos, no solo por síntomas, sino por la afección más grave, y la causa de muerte es ligada precisamente a esa falla de este órgano central, del respiratorio, del pulmón. En este caso, no hay una seguridad de que estén trabajando como neumólogos. Esto es por mínimo, se requiere tener 10 veces más de neumólogos en términos de esta pandemia, y tenemos desde luego ese déficit. De especialistas en unidades de terapia intensiva es todavía más difícil, porque la terapia intensiva no es solo para atender problemas pulmonares, sino problemas que hacen que el paciente esté en falla de diferentes órganos y que la respiración no funcione en consecuencia de otras enfermedades. Y en esta pandemia también los infectólogos son apoyados en una formación como médicos, todos ellos como médicos especialistas o médicos generales que después se subespecializan. Estas subespecialidades, esa es mi opinión, no se fortalecen directamente en la primera formación, en la primera entrada como especialistas de los diferentes campos, porque rápidamente, hay que también señalarlo, son atraídos por lo que más resulta económicamente rentable. Es decir, quieren ser especialistas rápidamente en un año para poder tener una práctica privada. Estoy hablando con transparencia de lo que puede ser sustancial más para lograr su salario. Esto no es negativo, pero sí está excesivo. Quiere decir que pueden haber medicina privada, un gran porcentaje de los médicos que trabajan en los hospitales federales, en los hospitales públicos, después parte de su tiempo, y a veces en forma abusiva, en el sentido que dan más tiempo a lo privado porque es más rentable. Esto señala que también tenemos que ir trabajando sobre el salario que tienen de base los médicos en estos tiempos. Pero bueno, ese es otro tema, pero también importante. Entonces termino, esa deficiencia de neumólogos, que es de menor de 500 en términos de lo que tiene el Consejo como tal activos, pues ahorita se pusieron en práctica por la capacitación urgente a médicos de otras áreas, a médicos internistas, a médicos cardiólogos que tuvieron que tomar, anestesistas que tuvieron que tomar ese papel, y desde luego los médicos generales que fueron capacitados en una forma realmente inédita, excepcional, y de hecho esta experiencia nosotros la estamos comunicando a nivel internacional para que se aprenda también que en estas condiciones de urgencia se pueden resolver los problemas, los retos con mayor calidad, y lo hemos estado haciendo así. Es por eso que la conclusión es de que la epidemia también nos ha acelerado este proceso, y vamos a hacer, y ya cada una de las especialidades, entre ellas de neumología, y la nueva o una de las poco conocidas de urgenciología, de urgencias, también ya está presente en la currícula dinámica que se está teniendo, que ya se tuvo en su primer acción y que va a seguir este año todavía más con los detalles que en forma integral se pueden ir uniendo. Muchas gracias. Señor presidente.